Gracias a Dios porque podemos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado estudiando estos últimos días el capítulo 25 y hoy llegamos a la cuarta parte o a la última parte de este capítulo. Y se relaciona todo esto con el juicio que los líderes religiosos le siguieron a Pablo por supuestos desmanes, por situaciones que él cometió, pero que en ningún momento lo pudieron comprobar. Inicialmente se presenta ante Félix, él termina su periodo en ese lugar y viene una nueva autoridad llamado Festo. Entonces, este juicio sigue ante Festo y declara el versículo 23 que Pablo, el prisionero, es traído delante de Agripa, Berenice y Festo. ¿De quién se trataba? Y nosotros habíamos visto también anteriormente que el rey Agripa no tenía jurisdicción en ese lugar, pero que conocía mucho de las costumbres de los judíos. Y Berenice era la esposa, o mejor, con relación a los antecedentes que esto lo habíamos visto también, era la hermana de Agripa. Sin embargo, había ahí un incesto. Y esto menciona también la descendencia de Agripa, que venía de diferentes, desde su abuelo, su padre, que conocían y sabían de la historia de el pueblo judío. Porque recordemos que el abuelo de Agripa, ¿no es cierto? Él ordenó matar a los niños cuando estaba recién nacido nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el Padre también pide que se le decapite a Juan el Bautista. Entonces, todo esto viene con diferentes antecedentes de esta descendencia del rey Agripa. Y hoy estaba él bajo órdenes para revisar, para supervisar ciertos acontecimientos en relación sobre todo al templo de los sacerdotes. Y allí dice que viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, porque definitivamente al ser un rey tenían ciertos privilegios, y esto era más que una audiencia de evidencia. Esto lo que quería es Festo beneficiarse del conocimiento, de la experiencia que tiene Agripa en relación a los, todo el conocimiento, toda la experiencia, todo lo que él conocía en relación, decíamos, de las costumbres, de los hábitos y de la misma religión de los judíos. Pero era porque Festo no sabía cómo proceder. Recordemos que tanto Félix como ahora Festo no encontraron ninguna evidencia de que realmente Pablo había cometido alguna situación como para solamente tenerle detenido, peor aún, para juzgarle. Pero esto se dio en que esas indecisiones, ya sea porque ellos querían quedar bien con el pueblo judío, ellos no tomaban esa decisión, porque según la ley romana, en cambio, ellos no podían acusar a alguien sin evidencia, porque recordemos, Pablo era un ciudadano romano. Esto era lo que realmente le salvó la vida, pero adicional, también debemos recordar que no se trataba solamente por la indecisión de las autoridades de poder o no juzgarle a Pablo, sino que dentro de esto sabemos que Dios tenía un propósito maravilloso en Pablo. Y adicional, Pablo también aprovechaba para cumplir ese ministerio
que Jesús le dio, de predicar a los gentiles. Y esto es lo que él estaba haciendo. Siempre estaba él aprovechando esas oportunidades para hablar de Jesús, como lo hizo con Félix, como lo hace hoy con Festo, y ahora está también con esa posibilidad de hablarles de Jesús a el rey Agripa y a Berenice. Y decíamos de todos, los tribunos principales, hombres de la ciudad, estaban ahí. Entonces, no se trataba solamente de unas 3 personas que iban a seguir escuchando o que tenían esa posibilidad de escuchar de Jesús, sino a varias autoridades, a varios gentiles. Y esto era algo que a Pablo le daba esa posibilidad de manifestar lo que él sentía, el agradecimiento y el cumplimiento de su misión de predicar la palabra de Dios. Entonces, esta era otra gran oportunidad para Pablo. Vemos entonces allí, dice que por mandato de Festo fue traído Pablo. Claro, llegó a ese lugar en donde estaba rodeado de gente importante y poderosa de Cesarea. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Pablo, al entrar al auditorio, esto se menciona, ¿no es cierto? Que dice, toda la pompa y el espectáculo tenían el propósito de comunicar quién era importante y quién no. ¿A qué se refiere todo esto? En que definitivamente Pablo va a tener la posibilidad, la hermosa oportunidad de declarar realmente quién es Jesús y quiénes son ellos delante de nuestro Rey y Salvador. Continuando con este mismo versículo, dice que casi todos los presentes, excepto posiblemente el apóstol Pablo, estaban equivocados en su estimación de quién era importante y quién no. Porque todos allí se consideraban muy importantes, pero Pablo tenía una dignidad y autoridad más grande que cualquiera de las personas importantes en esta audiencia, porque él estaba respaldado, él estaba dirigido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí vamos a revisar también un comentario que hace Bruce. Dice, toda esta gente importante se habría sorprendido enormemente y no un poco escandalizado si pudiera haber previsto las estimaciones relativas que las generaciones subsecuentes tendrían de ellos y del prisionero que ahora estaba ante ellos para presentar su caso. Es esta la situación, definitivamente. Pablo tenía la autoridad suficiente para demostrarles que no se trataba sino de que Dios estaba obrando a través de él. Más adelante, los versículos del 24 al 27 declara que Festo da su comentario inicial en la audiencia de Pablo ante Agripa, poniéndole precisamente al tanto de lo que se trataba. Y aquí en este comentario se dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. ¿A qué se refería? De que definitivamente Festo, como mencionábamos anteriormente, no sabía qué decisión tomar, pero aquí él declara su opinión. Definitivamente dice, no hay de qué acusarle, no hay evidencia de que este hombre haya hecho algo malo. Entonces, el escritor de este libro de Hechos, Lucas, dice, era importante registrar estas palabras de Festo. Afirman claramente que Festo entendió que Pablo era inocente. Ahora, ¿por qué no dejarle libre? Esto es por eso lo que yo le decía, porque Dios tiene un propósito, Dios estaba cuidando, Dios estaba protegiendo, aun cuando pasaron más de 2 años, Dios sabía exactamente lo que tenía que hacer, le estaba preparando, porque siempre en estos periodos de prueba, de dificultad, lo que Dios hace es prepararnos para algo muy importante. Adelante dice que, ¿para qué después de examinarle tenga yo que escribir? Es más, esto se refería a que
Pablo pidió ser presentado ante el César para exponer su caso. Entonces, cuando Festo tome esa decisión, tenía que darle argumentos e indicarle exactamente, ¿no es cierto?, en un escrito cuando Pablo se presente delante de César. Entonces Festo quería usar este juicio para preparar un resumen oficial para el juicio de Pablo ante César. Festo simplemente no podía enviar a Pablo a César con una carta que decía: realmente no sé de qué se acusa a este hombre y probablemente es inocente de cualquier falta, pero pensé que de cualquier manera debía enviártelo. Mire, esto hubiera sido algo muy negativo para Festo. Entonces, esa no sería una manera de lograr popularidad con César. Él tenía que tomar la decisión y sobre todo dar los argumentos necesarios para enviarle delante de César. Más adelante dice: me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Definitivamente la inocencia de Pablo era tal que Festo no podía escribir o informar los cargos en su contra. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí entonces? Que definitivamente tenía que buscar un buen argumento, porque recordemos, el detenido, en este caso Pablo, iba a ser enviado, perdón, ante el César. Entonces, al presentar el caso de Pablo, lógicamente Festo necesitaba un buen argumento y decirle: yo envío ante tu presencia porque este hombre pidió y está acusado de tal y tal cosa. Entonces, ¿quién debe tomar la decisión? Lógicamente César, pero en base a argumentos. Y esto es lo que no existía. Por lo tanto, vemos claramente que todo ese tiempo que fue detenido Pablo, no pudieron comprobar absolutamente nada, a pesar de que la continua acusación de los líderes religiosos, de los fariseos, en donde querían únicamente verle muerto a Pablo. No se pudo dar porque Dios tenía un propósito y le prometió que él llegaría a Roma a seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es por esto que hoy insisto en lo que anteriormente dije, ¿no es cierto? No se trataba simplemente de que las autoridades de turno no tengan los argumentos para acusarle, porque fácilmente ellos podían decidir dejarle en libertad. Pero Dios sabía que Pablo corría riesgo de muerte. Había antecedentes anteriores en donde había emboscadas o pretendían ellos buscar la manera de asesinarle a Pablo. Pero esto Dios no lo permitió. ¿Por qué? Como le menciono, cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, definitivamente nada nos puede pasar. Dios nos cuida, aun cuando nosotros no podamos entender. Mire, hubiera sido hermoso y decir, ¿no es cierto, Pablo? Sí, me gustaría el Señor que me cuide, pero en una casa lujosa, en donde tenga todos los privilegios. Mire, ¿no? Allí es donde más seguro estaba, dadas las circunstancias. Y es por eso que hay momentos en que nosotros no podemos entender. Estamos en algunas circunstancias difíciles que no entendemos, pero Dios después nos mostrará que todo eso es necesario. Por lo tanto, no importa la prueba o dificultad que probablemente usted esté pasando dentro de este estudio, nosotros podemos también aprender que definitivamente, así como le sucedió a Pablo, puede sucedernos en nuestras vidas. Pero confiemos plenamente en Dios, como Pablo confiaba, como Pablo no se desesperaba, no importa en dónde él estaba, solamente sabía que era un propósito de Dios en su vida. Hasta aquí llegamos con el capítulo 25
y Dios permita la próxima semana continuaremos con